El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2912, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Portuaria Cabo Froward S.A. respecto a los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2006-95. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. A Fojas 1, Portuaria Cabo Froward, requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695, que fija normas para regularizar la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. En el marco de la causa seguida en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, pendiente ante la Corte Suprema y actualmente suspendida conforme a lo ordenado por la primera sala de este tribunal. La causa en que incide la inaplicabilidad se encuentra pendiente en casación en el fondo, deducido por la actora, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la sentencia del primer juzgado de letras de Coronel, que aplicando las normas impugnadas, rechazó la demanda de acción reivindicatoria deducida por la portuaria en contra del Serviu. Afirma la requirente ser dueña y poseedora de un predio de alrededor de 58 hectáreas, ubicado en la comuna de Coronel, inscrito a su nombre en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de la misma ciudad, correspondiente al año 1997, y que adquirió el mismo año producto de una fusión de sociedades, añadiendo que junto con la posesión de sus antecesores ha estado en posesión regular, tranquila e ininterrumpida desde el año 1938. Señala que el 2012 tomó conocimiento de que el Serviu del Biobío estaba ocupando un retazo de la propiedad de alrededor de 6 hectáreas en el cual se estaban construyendo viviendas sociales. Esta parte de la propiedad fue adquirida por el Serviu por compra-venta a inmobiliaria Marta Vid e inscrita a nombre del Serviu el año 2011, y el título anterior, que le sirve de antecedente, consiste en una inscripción de dominio en el registro del conservador correspondiente al año 1988 y que tiene su origen en una regularización conforme al DL 2695 a partir de una resolución administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales. Atendida las circunstancias expuestas, la portuaria interpuso demanda de acción reivindicatoria en contra del Serviu y éste opuso la excepción de prescripción extintiva, invocando los artículos 15 y 16 impugnados. El sentenciador de primera instancia, en el fallo confirmado por la Corte de Concepción, rechazó la demanda aplicando las normas legales aludidas, que en síntesis disponen en relación con el procedimiento de regularización del DL 2695 que desde la fecha de la inscripción, el solicitante adquirirá la calidad de poseedor regular y será dueño por prescripción transcurrido el plazo de 1 año, aun cuando existieran inscripciones de dominio anteriores no canceladas, artículo 15, y que, expirado dicho plazo de 1 año, prescribirán las acciones emanadas del derecho real de dominio sobre el mismo inmueble y se entenderán canceladas por el solo Ministerio de la Ley las inscripciones anteriores, artículo 16. Afirma la requirente Portuaria Cabo Froward que la aplicación en el caso concreto de las normas cuestionadas configura las siguientes infracciones constitucionales. Primero, se vulnera el artículo 19, número 24, en relación con el número 26 de la Constitución. El requirente, producto de la aplicación decisiva de los artículos 15 y 16 del DL impugnados, ha sido privado de su propiedad al operar la prescripción de 1 año y se han extinguido de pleno derecho su inscripción de dominio. En circunstancias que de declararse la inaplicabilidad de las normas impugnadas, se aplicarían las reglas generales de prescripción del Código Civil y, consecuencialmente, la Corte Suprema debiera acoger la demanda reivindicatoria. Las normas sobre saneamiento de la pequeña propiedad raíz no pueden generar como efecto la privación del dominio de un legítimo propietario que ha estado en posesión material del inmueble. La aplicación de las normas aludidas determina como efecto que la actora, sin mediar su voluntad, por una mera resolución administrativa sumada al transcurso de un tiempo brevísimo, ha sido privada del dominio sin derecho a indemnización, lo que contraría el artículo 19, número 24, y afecta en la esencia su derecho de propiedad. Segundo, se infringe el artículo 19, número 2 de la Constitución. Se vulnera la igualdad ante la ley toda vez que las normas impugnadas no se ajustan a los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en relación con los derechos de la actora a ser emplazada, poder ejercer sus acciones de dominio dentro de un plazo razonable y ello en relación con las reglas generales sobre adquisición y extinción del dominio.
La diferencia entre el plazo de prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años, que es la regla general, y la de 1 año del decreto ley constituye claramente una discriminación arbitraria y carente de la justificación razonable exigida por la Constitución. Y tercero, se infringe el artículo 19, número 3. En la especie se afecta el derecho de la requirente al debido proceso porque ha sido despojada de su dominio en circunstancias que no tuvo noticia alguna del acto administrativo que dio origen a la regularización. No fue notificada personalmente ni emplazada, de modo de haber podido oponerse oportunamente al saneamiento y, no obstante ser poseedora jurídica y material del predio, fue privada de su legítima propiedad sin ser oída en sede administrativa ni jurisdiccional. El establecimiento de un plazo de oposición a la inscripción dentro de 30 días siguientes a la publicación en un periódico no es garantía suficiente de racionalidad y justicia en el procedimiento, porque no constituye una medida que permita al afectado estar en condiciones reales de conocer la existencia del procedimiento de regularización, al tiempo que los efectos de no oponerse implican que en 1 año se pierde el dominio sin compensación económica alguna. Agrega la actora que a la época en que se verificó la regularización estaban vigentes las normas de procedimiento de los artículos 10 y 11 del decreto ley, que fueron luego modificadas por la ley 19.455 del año 96 para de este modo cautelar de mejor forma los derechos de eventuales propietarios durante el procedimiento de saneamiento. En el caso particular concluye que las normas cuestionadas afectan su derecho a defensa y a la tutela judicial efectiva. El requerimiento fue declarado admisible por la primera sala y se confirió el plazo legal a las demás partes concernidas para formular observaciones acerca del fondo, haciendo ejercicio de dicho derecho la sociedad inmobiliaria Martavit Limitada, en su calidad de tercero coadyuvante en la gestión pendiente, y el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío como demandado. A foja 271, Inmobiliaria Martavit solicita que se rechace el requerimiento. Señala que si bien el inmueble objeto de controversia tiene como antecedente registral una inscripción del año 88 que se origina en una regularización conforme al DL 2695, lo cierto es que los posteriores propietarios se hicieron dueños conforme a los modos de adquirir regulados por el Código Civil, operando primero sucesión por causa de muerte, los años 1994 y 2003, y luego tradición, el año 2010, por compraventa que hizo Inmobiliaria Martavit a los herederos, y nuevamente tradición el año 2011 por compraventa del Serviu a la inmobiliaria, siendo esto último lo que motivó que la inmobiliaria, como vendedora, fuera citada de evicción en la gestión sublite. Enseguida, afirma la inmobiliaria que las normas que impugnan recibieron aplicación hace más de 27 años y surtieron sus efectos jurídicos patrimoniales mucho antes de que la portuaria Cabo Froward se hiciera dueña del inmueble de mayor extensión, de modo que no se vislumbra cómo hoy podría configurarse un conflicto constitucional, y agrega que las normas impugnadas no son decisivas para la resolución del asunto, ya que la portuaria no ha ejercido las acciones de dominio del DL 2695 en la gestión sublite. Añade la inmobiliaria que aún aplicando las reglas generales del Código Civil, igualmente se debiera rechazar la acción reivindicatoria en la gestión pendiente porque habría operado la adquisición del dominio por prescripción ordinaria, afirmando que en todo caso quienes regularizaron se encontraban en posesión material del inmueble. En cuanto al fondo, señala que no puede estimarse infringido el derecho de propiedad, toda vez que el artículo 19, número 24, entrega a la ley el establecimiento de los modos de adquirir la propiedad, y como contrapartida el modo de perderlos, sin exigirse que opere una sentencia judicial ni estar proscrito que operen procedimientos administrativos, al tiempo que la prescripción adquisitiva no puede equipararse a una expropiación sin indemnización, puesto que, como ha sostenido la jurisprudencia, la prescripción adquisitiva declarada no priva del dominio. Tampoco se vulnera la igualdad ante la ley asegurada por el artículo 19, número 2, ya que las normas del DL no consignan diferencias arbitrarias, sino del todo justificadas en la solución de problemas de la pequeña propiedad raíz y los vacíos registrales que dieron origen a esta normativa. Por último, no se infringe el debido proceso garantizado por el artículo 19, número 3, pues los terceros afectados por el procedimiento de la regularización disponen de medios legales para oponerse a ella, a través de las acciones que el mismo decreto ley contempla y que devienen el procedimiento administrativo en jurisdiccional. Cuestión diferente es el hecho de que la portuaria requirente no haya sido titular de dichas acciones de oposición, atendido que su inscripción es muchos años posterior a aquella que es consecuencia de la regularización.
A foja 284, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío insta asimismo por el rechazo del requerimiento. Señalar Servio que es legítimo propietario del inmueble, que adquirió por el título compraventa a la inmobiliaria Martavit y el modo tradición a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces, con el objeto de desarrollar proyectos habitacionales de viviendas sociales en el marco del mandato constitucional de promoción del bien común. Junto con afirmar que tiene justo título y que el inmueble cuenta con posesión material de anteriores propietarios por más de 24 años, hace mención a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que dispone, en síntesis, que las escrituras públicas, en virtud de las cuales el Ministerio de Vivienda o sus servicios adquieran inmuebles para ser destinados a la construcción de viviendas rurales y urbanas, serán consideradas para todos los efectos legales títulos saneados de dominio, norma que se vincula con el artículo 26 de la Ley 16.585, que consigna que el servicio tendrá la posesión y el dominio del inmueble libre de gravámenes y limitaciones desde la inscripción en el conservador de bienes raíces, presumiéndose de derecho que los títulos de dominio están saneados absolutamente. Junto con aludir a las razones que justifican la dictación del DL 2695, el Servio manifiesta que no se generan las infracciones constitucionales denunciadas por la empresa requirente, señalando que las normas impugnadas no infringen su derecho de propiedad ni el debido proceso, argumentando de la misma forma que lo hace la inmobiliaria Martavit. Concluye el Servio manifestando que este tribunal ha asentado jurisprudencia uniforme que reconoce la compatibilidad de las disposiciones del DL 2695 con la Constitución y cita al efecto la sentencia ROL 2447 sobre el requerimiento de inaplicabilidad recaído en los mismos artículos 15 y 16 y en que la gestión pendiente era igualmente una demanda reivindicatoria, caso en que el tribunal declaró que la inaplicabilidad estaba desprovista de sustento jurídico, atendido que la adquisición por prescripción conforme al DL había operado con anterioridad a la adquisición del dominio por el requirente, lo que ratifica que en la especie no se divisa un conflicto constitucional. Concluyo, presidente, señalando que se han anunciado en forma para alegar los abogados de las tres partes. Es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, alega el abogado Andrés Carrasco Penaroli, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia, señor presidente, de este excelentísimo tribunal, alego por la parte requirente, solicitando el acogimiento de la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. No está en discusión, excelentísimo tribunal, que a través del presente decreto ley 2695 se pretende regularizar la situación del poseedor material que carece de título o lo tiene imperfecto. Tampoco está en discusión, excelentísimas señorías, que la creación de este decreto ley no es aislada, ya que antes de su dictación existían otras normas sobre regularización. Y tampoco está en discusión la finalidad que se persigue con el presente decreto ley, cual es incorporar la pequeña propiedad al proceso productivo nacional. Pero en el caso que nos atañe, excelentísimas señorías, no se configuran estos presupuestos. En efecto, se encuentra establecido en la gestión pendiente que Portuaria Cabo Froward, amén de ser poseedora inscrita desde el año 1997, era poseedora material del inmueble hasta el año 2011, y no obstante ello, el año 1988, un tercero que jamás estuvo en posesión material del inmueble terminó por regularizar en virtud del presente decreto ley. En efecto, a foja 267 de la gestión pendiente se acompañaron documentos consistentes en 7 fotografías autorizadas ante notario, que fueron legalmente acompañadas y que no fueron objetadas, y que demuestran que la propiedad siempre fue poseída materialmente por Portuaria Cabo Froward, lo que se manifiesta por el cerramiento del inmueble y la existencia de carteles que se encargaban de publicitar el dominio. Sin ir más lejos, a foja 281 se rindió una prueba testimonial en que 2
dos testigos de profesión topógrafos que fueron legalmente examinados, no fueron tachados y que dieron razón suficiente de sus dichos, declaran que la propiedad siempre fue poseída por Portuaria Cabo Froward. De manera tal, excelentísimo tribunal, que conforme a la prueba que se rindió en la gestión pendiente, era claramente demostrativa que el tercero solicitante jamás estuvo en posesión material del inmueble. Esta pseudo regularización, por cierto, que resulta ser inconciliable con las sucesivas transferencias del inmueble, ya que debemos recordar que el año 1988 el inmueble era de propiedad de Enacar, y llegando a mi representado el año 1999, manteniendo desde esa fecha la posesión material hasta el año 2011. Por otra parte, si a esta posesión jurídica se le agrega la de los anteriores poseedores, lo cierto es que podemos llegar a la conclusión que Portuaria Cabo Froward ha estado en posesión regular, tranquila e ininterrumpida desde el año 1938. Esta regularización, excelentísimo tribunal, se realizó el año 1988, que fue época en que se encontraban vigentes las normas originarias del Decreto Ley 2695, entre ellos los artículos 10 y 11, que fueron posteriormente modificados el año 1996 por la Ley 19.455, que estaba más bien destinada a otorgar mayor seguridad a los presuntos afectados o propietarios, lo que en definitiva no ocurrió en el caso de Auto, ya que se terminó concediendo un beneficio a quien jamás estuvo en posesión material del inmueble. Si se examina, excelentísimo tribunal, el expediente administrativo que se encuentra acompañado en estos autos, este básicamente se funda en 4 declaraciones juradas, las cuales emanan de los propios interesados, 3 certificaciones, una que emana de un presidente de una junta de vecinos y las otras 2 de personas naturales cuya individualización no se encuentra completamente definida. 2 certificaciones, una de la Servio y otro de la Municipalidad de Coronel, que declaran que el inmueble no les pertenece. 3 o 4 boletas de consumo eléctrico y nada más. Y no hay constancia alguna en el expediente administrativo que se haya designado a un funcionario de bienes nacionales con nombre y apellido y que haya ido personalmente al lugar a examinar el terreno. No existe esa constancia en el expediente, excelentísimo tribunal. De manera tal que la resolución que concedió este beneficio no es incuestionable y por lo mismo no puede ser el fundamento de una prescripción de corto plazo y el fundamento que tiene el solicitante para extinguir el dominio de su legítimo y verdadero dueño. Ahora bien, en cuanto a la finalidad que se persigue con el presente decreto ley, si bien es efectivo que la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en causa rol 707-2007 ha señalado que en abstracto el procedimiento aparece como un modo especial de adquirir el dominio y que tiene una causa justificada que hace razonable su aplicación frente a las normas del Código Civil sin que ello importe una privación inconstitucional del dominio ni se afecte el 19 número 2 de la Carta Fundamental. Porque el objetivo que se persigue a través del presente decreto ley es incorporar la pequeña propiedad al proceso productivo nacional. Pero en el caso que nos atañe, ello no acontece en el excelentísimo tribunal. ¿Y por qué? En el año 1988, este inmueble
era de propiedad de Enacar, y Enacar era una empresa estatal. Por ende, el inmueble ya estaba incorporado al proceso productivo nacional, ya estaba siendo explotado. En consecuencia, ¿de qué manera se puede conciliar la finalidad que persigue el presente decreto ley con la realidad? Este argumento, excelentísimo tribunal, nos da fuerza para afirmar de que el inmueble jamás pudo haber sido poseído por este tercero solicitante. Además, la circunstancia que exista estas razones socioeconómicas que puede constituir este hecho diferenciador relevante a que aluden algunos fallos de este excelentísimo tribunal, lo cierto es que no justifica una disminución ostensible del plazo de prescripción, ya que para que no se infrinja el artículo 19, número 2, se exige que la ley otorgue también una consideración similar a todos los intervinientes del proceso que regula el decreto ley 2695, entre ellos los presuntamente afectados, ya que no puede ser posible que, en definitiva, aquellas personas que se encuentran afectadas por la prescripción regulada por el Código Civil se encuentren en mejores condiciones que aquellos que son afectados por las normas de prescripción del decreto ley 2695. En materia de prescripción, excelentísima señoría, si bien hay efectivo numerosos fallos de excelentísimo tribunal y que esta defensa en su mayoría comparte, sobre todo aquellos que señala que la prescripción no se contrapone al artículo 19, número 24, que en definitiva el constituyente entrega al legislador, que defina los modos de adquirir el dominio, que por ende también le entrega los modos de extinción del dominio, que en materia patrimonial las reglas generales que exista la prescripción, que el plazo de un año que se consagra en el decreto ley 2695 es un plazo legal y no un plazo administrativo, pero lo cierto es que tampoco se configuran los presupuestos de la prescripción en el caso que nos atañe, puesto que se encuentra establecido que este tercero solicitante jamás estuvo en posesión material del inmueble. Y por otra parte, ¿cómo resulta posible explicar, excelentísimo tribunal, que una persona que deriva legalmente su dominio de otra, sin solución de continuidad, y habiendo ejercido la posesión material del inmueble por 15 años, de la noche a la mañana se vea privada de su propiedad, sin una justa indemnización, y en virtud de una resolución administrativa, que es considerada como justo título, por cierto, cuestionable en el caso de auto, y que una vez inscrita, la transforma en poseedor regular, para, dentro del plazo de un año, adquirir el dominio por prescripción y extinguir el dominio, en definitiva, de su legítimo dueño, sin un procedimiento racional y justo, sin un juicio previo respecto de mi representado. Lo que nos lleva, excelentísimo tribunal, a la tercera infracción a la Constitución, que esto es la del artículo 19, número 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, ya que no puede ser considerado un proceso racional y justo el procedimiento que se contempla en el decreto ley 2695, este plazo de 30 días que se cuenta de una publicación de un extracto de una resolución administrativa en un diario. ¿Cómo va a ser comparable, excelentísimo tribunal, con una notificación personal que permite a una persona tomar un conocimiento pleno de la situación que se sigue en su contra para poder oponerse debida, oportunamente y fundadamente? En el caso de auto, el desconocimiento resultó ser manifiesto, ya que produjo una verdadera reacción en cadena, no solamente respecto de mi representado, sino que de su antecesora, Portería Puchoca, de la antecesoria de Puchoco, Carbonífera Schwager, y también de Enacar, puesto que no estuvieron en conocimiento de esta situación que se planteó, y no tenían cómo saberlo, pese a todos los resguardos que tomaron al momento de adquirir el dominio, puesto que en ninguno de los correspondientes registros del conservador de bienes raíces constaba la existencia de la aplicación del decreto ley 2695.
Consecuencia, ¿cuál es el procedimiento racional y justo para una persona que toma todos los resguardos al momento de adquirir el dominio? Eso hace, excelentísimo tribunal, que se infrinja también el artículo 19, número 26, ya que el ejercicio del derecho de dominio no es un ejercicio seguro, no es un ejercicio pleno, sino que por el contrario es inseguro y inestable, y la característica de perpetuidad se ha transformado en precariedad, de manera tal que la aplicación del decreto ley 2695 en el caso de autos viene a constituir un verdadero certificado de defunción del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental. Estas infracciones, excelentísimas señorías, por cierto que tienen influencia sustancial en la gestión pendiente, ya que de acoger el presente acción de inaplicabilidad, cobraría en vigencia todas las normas del Código Civil, esto es los artículos 582, 700, 724, 728, 789 del Código Civil, en términos tales que el sentenciador debiera proceder a revocar el fallo acogiendo la demanda reivindicatoria. Por estas consideraciones, excelentísimas señorías, que esta defensa solicita respetuosamente al excelentísimo tribunal se sirva acoger la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declarando inaplicables en la causa rol que se sigue en la Corte Suprema 17.364-2015 los artículos 15 y 16 del decreto ley 2695. Es todo cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Gracias a usted. Por Inmobiliaria Marta Vid Limitada, alega el abogado Claudio Escudero Pinto, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por Inmobiliaria Marta Vid Limitada en los autos sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Portuaria Cabo Froward S.A. en los autos RON 2912 del año 2015, y en ellos respetuosamente pido se rechace este requerimiento sobre la base de los siguientes antecedentes que paso a poner. En primer lugar, queremos ser enfáticos en señalar que las normas cuya inaplicabilidad se solicita, esto es los artículos 15 y 16 del decreto ley 2695, no pueden tener aplicación en la acción reivindicatoria en que incide este requerimiento. Primeramente, porque el Serviu, que es el actual y exclusivo propietario de los lotes G1, G2 y G3, en que se divide el inmueble, en contra de quien se dirige la acción reivindicatoria, adquirió ese inmueble no conforme al procedimiento de regularización contemplado en el decreto ley 2695, sino que lo adquirió conforme a las normas del derecho común, del Código Civil, específicamente mediante un contrato de compraventa celebrado con mi representada de fecha 21 de enero del año 2011 y con la correspondiente tradición a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo. Si bien la inscripción original de este inmueble data del año 1988, hace 27 años atrás, se efectuó a través del procedimiento de regularización contemplado en el artículo 15 y 16 del decreto ley 2695, quienes sucedieron posteriormente en el dominio de este inmueble no lo adquirieron bajo ese régimen, sino bajo las normas del Código Civil. Y así tenemos que con posterioridad, el año 1994-2003, se adquiere por sucesión por causa de muerte este inmueble. El año 2010, mi representada adquiere por tradición este inmueble. Y el año 2011, el Serviu también adquiere por tradición. Entonces, en definitiva,
estamos hablando de normas impugnadas. Las normas impugnadas en este requerimiento tuvieron aplicación el año 1988, hace 27 años atrás, cuando se dicta la resolución 1199 del Ceremi de Bienes Nacionales y se inscribe el mismo año en el Conservador de Bienes Raíces Coronel. Dicho de otro modo, al año 1988, o hace 27 años atrás, la recurrente ni siquiera tenía vigente su inscripción conservatoria, que como lo ha señalado el distinguido colega, es del año 1997. Estamos hablando de 9 años posteriores. Entonces, resulta paradojal que una persona jurídica pretenda dejar sin efecto una situación jurídica consolidada con anterioridad a su inscripción, retrotrayendo el estado de las cosas hace 27 años atrás. Imagínense lo que significa eso para la seguridad jurídica. Imagínense lo que significa eso para 312 viviendas sociales que están entregadas a distintas familias, donde está emplazado el inmueble que pretende reivindicar la parte contraria. Por otra parte, la recurrente y actora en el juicio reivindicatorio no ejerció, en este último litigio, ninguna de las acciones que le faculta el procedimiento contemplado en el Decreto Ley 2695 para cuestionar la inscripción conservatoria del año 1988, las cuales además se encuentran largamente prescritas. De todo lo que hemos señalado, podemos concluir que difícilmente en el juicio reivindicatorio en que incide este requerimiento podría tener aplicación los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 2695, puesto que el dominio del servio y de sus antecesores no dice relación con ese procedimiento, dice relación con las normas del derecho común, del derecho civil. Y ese dominio, conforme a dichas normas, se encuentra largamente consolidado jurídicamente. Se han pasado 27 años. Además, porque precluyeron y se extinguieron por prescripción todas las acciones y derechos que el recurrente y actor civil podría haber ejercido amparado en el Decreto Ley 2695. Y en este sentido podemos recordar lo que señala el artículo 2517 del Código Civil. Toda acción por la que se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Por otra parte, se ha señalado que no es efectivo que los regularizantes y sus sucesores en el dominio hayan tenido la posesión material del bien raíz. A este respecto, resulta poco creíble que una empresa del Estado como Enacar no haya ejercido al momento en que se practica el proceso administrativo contemplado en el Decreto 2695 todas las acciones para velar por ese derecho. Recordemos lo siguiente, que para optar a este procedimiento administrativo, el interesado debe, por exigencia del legislador, haber poseído materialmente 5 años a lo menos, en forma continua, sin violencia, sin clandestinidad. Va a decir que una empresa del Estado no va a ejercer sus derechos si hubiera sido legítimo detentador material de esa propiedad. Con posterioridad a esta regularización, que ya tenía como precedente una posesión material a lo menos de 5 años, los sucesores en el dominio, mi representada, Inmobiliaria Martavid, fusiona el predio con otro predio de su dominio
Y ahí surgen estos 3 lotes en que hoy día está dividido el inmueble. Y con posterioridad, el Serviu construye unas viviendas habitacionales. Entonces, todos estos actos son esencialmente actos posesorios. Esencialmente. Si no, no se puede subdividir, si no, no se puede construir una villa para atender a personas afectadas por el terremoto del año 2010. Por otro lado, cabe destacar la importancia que ha tenido en nuestra legislación la aplicación del decreto 2695, incluso justifica la existencia del Ministerio de Bienes Nacionales. Su estatuto es plenamente válido y tal como se ha señalado reiteradamente por este tribunal, existe una compatibilidad entre la Carta Fundamental y el decreto ley 2695. Sus normas, específicamente las cuestionadas, no pugnan con la Carta Fundamental. Y ya se ha señalado por el señor relator en una completa relación que el artículo 19, número 24, entrega a la ley el modo de adquirir la propiedad y no exige una sentencia judicial, salvo cuando se priva la propiedad minera. Por el contrario, este procedimiento administrativo contemplado en el decreto ley 2695 es plenamente válido y acorde a lo que dispone la Carta Fundamental en el artículo 19, número 24. Tampoco la especialidad de estas normas del 2695 infringen la igualdad ante la ley y menos establecen diferencias arbitrarias, porque recordarán, señores ministros, que en los considerandos del 2695 se encuentra claramente justificada cuáles son las razones por las cuales se dicta esta ley en el año 79, que son poderosas razones para regularizar una propiedad que era ajena al régimen registral de nuestro Código Civil. Entonces, cuando decimos que establece diferencias arbitrarias, existen varios considerandos. Si el señor presidente me permite leer uno de ellos, el número 3, dice que la legislación vigente sobre la materia no ha permitido dar solución eficaz al problema, por lo que es conveniente modificarla, adecuándola a la realidad actual y estableciendo un nuevo procedimiento que dé facultad a los predios a nombre de sus poseedores materiales que reúnan los requisitos establecidos en la ley y que contempla la intervención de la justicia ordinaria, solo en los casos de legítima oposición o para garantizar los derechos de terceros. Eso es un fundamento más que atendible y sobradamente sólido como para justificar la existencia de este procedimiento. También se ha señalado que por el recurrente que se infringiría el artículo 19, número 26 de la Constitución Política del Estado, o sea, infringiría la igualdad en el ejercicio de los derechos. Pero parece olvidar el recurrente que su representada nunca fue titular de los derechos que establece el decreto ley 2695, porque adquirió en el año 96 y el proceso de regularización fue en el año 88. Nunca fue titular. ¿Cómo puede afectarse la igualdad en el ejercicio de un derecho que nunca ha poseído, que nunca ha tenido? Por otro lado, también se ha cuestionado que infringiría la igualdad ante la ley por el breve plazo de prescripción que contempla el decreto ley 2695. El Código Civil también establece las prescripciones de corto tiempo, en primer lugar, y además que esta prescripción, y en esto cabe reiterar lo que señala el decreto ley 2695, si bien es de un año, desde la inscripción de la resolución que regulariza, viene precedida de 5 años a lo menos de posesión material. Vale decir que no es una prescripción de corto tiempo. Si sumamos a lo menos 5 años, el tercero afectado ha tenido a lo menos 6 años para darse cuenta de que se está regularizando o que efectivamente se están ejerciendo actos posesorios en un terreno que le pertenecería y para ejercer las acciones judiciales que nunca inició.
y cuesta creer que NACAR no fuera a iniciar una acción judicial, o sea, que tendría como fundamento cuestionar un acto de un ministerio como el Ministerio de Bienes Nacionales. Por otra parte, también se ha cuestionado que el procedimiento contemplado en el 2695 transgrediría el debido proceso. Y en este sentido, este tribunal lo ha señalado en distintos fallos, que el constituyente no precisó los componentes del debido proceso, sino que entregó al legislador establecer la garantía de un justo y racional procedimiento. Bueno, el legislador consagró en el 2695, en primer lugar, un procedimiento de publicación en un diario periódico de connotada circulación en la región. Con posterioridad existe un plazo de 30 días para oponerse. Con posterioridad, cuando se inscribe la resolución que regulariza, tiene el plazo de 1 año. Todo esto precedido de 5 años de tentación material. Vale decir, existe toda una construcción que permite válidamente a los terceros que se sientan afectados por este procedimiento ejercer las acciones, pero ejercerlas oportunamente, no 27 años después, como pretende el requirente, porque eso atenta contra un principio básico de nuestra normativa, de nuestro ordenamiento, que es la seguridad jurídica. Por tanto, en mérito de los puestos, solicito se rechace en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de Portuaria Cabo Froward, S.A., con costas. Terminado el alegato, señoría excelentísima. Muchas gracias. Finalmente, por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, alega el abogado Alejandro Lara Martínez, hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en este presente requerimiento constitucional presentado por la Portuaria Cabo Froward en proceso rol 2912 del año 2015. Señoría excelentísima, antes que todo, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío es un servicio público que cumple con un mandato constitucional, principalmente el del bien común. Y esto se relaciona con gestionar la política habitacional del país. ¿Y esto de qué manera se plasma? Entregando solución habitacional a aquellas personas que más lo necesitan. Señoría, excelentísimo tribunal, es sabido que en el año 2010 nuestra región, la octava región, sufrió un terremoto de grandes proporciones. Como consecuencia de ello, se produjo bastante daño en la infraestructura habitacional de nuestra región. Dentro de eso, la comuna Coronel fue una de las más afectadas. En atención a esta situación, señoría, el Servicio Región del Biobío procedió a adquirir, como ya lo han señalado mis distinguidos colegas en esta audiencia, un terreno para el desarrollo de un proyecto habitacional. Este proyecto habitacional va enmarcado dentro del proceso de reconstrucción del año 2010. No es un proyecto menor. Como ya lo dijo mi colega, esto está integrado por 312 viviendas. 312 viviendas que por cada familia son alrededor de 5 personas. Por lo tanto, tenemos un conjunto habitacional de alrededor de 1.500 personas. Un conjunto habitacional de 1.500 personas. Es así, señoría, que durante el año 2012, la Portuaria Cabo Froward, a través de una acción de reivindicación del dominio, presenta la demanda respectiva ante el tribunal correspondiente, que es el juzgado de letra de Coronel, durante el año 2012, marzo del 2012. Sin duda alguna, su señoría, a esa fecha, estas viviendas se encontraban totalmente terminadas y entregadas a los beneficiarios de estas familias, teniendo ellos plena ocupación de estas y ya viviendo a esa fecha, recién entregadas las viviendas, y coincidió con la demanda presentada por la Portuaria Cabo Froward. Llama la atención, su señoría, porque aquí, en este requerimiento, se plantea por mi distinguido contradictor que él tuvo, la empresa en estricto rigor, posesión material, interrumpida, y todos los derechos y facultades que tiene como dueño de la propiedad. Pero llama la atención, su señoría,
que en el año 2012, cuando se presentó esta demanda, no se haya ejercido antes del 2012, cuando empezó a construirse estas viviendas, esta acción, esta demanda. Porque nos cabe la duda que cómo es posible que un terreno que está colindante a la empresa portuaria no se dé cuenta que están realizando obras en su propio terreno. Llama la atención, porque claramente un terreno con las urbanizaciones que se hicieron y las mejoras que en ellas tenía que realizarse, era imposible no darse cuenta que había, ¿no es cierto?, unas construcciones de gran envergadura. Por lo tanto, nos llama la atención, señoría, que a la fecha del 2010, cuando empezaron a hacerse los movimientos respectivos de las obras, no se haya hecho ninguna gestión por parte de la portuaria Cabo Froward. Eso, señoría, quisiera señalar netamente con este proyecto de reconstrucción. Ahora bien, actualmente este conjunto habitacional se encuentra ya siendo habitado de forma normal por estas familias. Incluso es más, las familias ya tienen sus títulos. Cada familia tiene su título respectivo de su vivienda. ¿Y esto es por qué, su señoría? La misma portuaria Cabo Froward, al momento de incoar la demanda, presentó una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos. La propia portuaria, señoría, alzó esta medida y se pudo inscribir, ¿no es cierto?, los títulos de dominio de los beneficiarios de estos proyectos habitacionales. Por tanto, señoría, aquí llama la atención, ¿no es cierto?, que se presente este requerimiento, porque los tribunales de justicia han sido, ¿no es cierto?, bastante enfáticos en señalar que aquí no se cumplen los requisitos que establece para la acción reivindicatoria que establece la portuaria Cabo Froward. Dicho esto, señoría, quisiéramos ver el tema del Decreto Ley 2695. Señoría, aquí en este requerimiento constitucional se ha establecido que no se dan las garantías, ¿no es cierto?, y que no es aplicable el artículo 15 y 16 del Decreto Ley 2695. Eso, señoría, no es posible. Primero que todo, como ya lo dijo mi distinguido colega, el Decreto Ley 2695 entrega ciertas garantías y ciertos deberes, ¿no es cierto?, para poder proceder al acto administrativo que es la regularización de la propiedad de raíz. Tiene que cumplirse ciertas condiciones y ciertos requisitos. Y a la vez se le entregan ciertos derechos para que la persona afectada pueda ejercerlo. Llama la atención, su señoría, que durante 24 años, desde el año 88 a la fecha, no se haya ejercido ningún derecho por parte de la portuaria Cabo Froward. Es más, una persona normal, cualquier hijo vecino, cuando se ve afectada a su propiedad, ejerce los derechos de la manera más rápida posible. El Decreto Ley 2695 entrega todas las garantías posibles para que la persona afectada recurra y ejerce, ¿no es cierto?, los derechos para oponerse a esta situación de regularización. Entrega los plazos que ya se ha señalado en esta audiencia y más aún, se entregan, ¿no es cierto?, los derechos para poder invocarlos. Ahora bien, después de 24 años y ahora 27 a la fecha de esta audiencia, pretendemos, ¿no es cierto?, regularizar una situación que corresponde netamente a un momento determinado para poder ejercer su derecho. Creemos que no es posible, señoría, tratar de invocar esta situación a la fecha. Segundo, señoría, debemos decir que no solamente está la prescripción de corto tiempo que establece el Decreto Ley 2695. Aquí, su señoría, también está la prescripción del Código Civil. La institución de la prescripción, como así lo señala nuestro mensaje del Código Civil, tiene la certeza de entregar una seguridad jurídica para aquellos actos jurídicos y que no queden, ¿no es cierto?, patentes durante el tiempo. Esa es la función de la prescripción, una seguridad jurídica. Pero aquí, su señoría, en este caso en particular, no solamente se han extinguido las acciones que pudo haber realizado la portuaria Cabo Froward en su momento determinado, sino también las que establece el Código Civil. 24 años, su señoría, pasado más de 10 años para ejercitar la prescripción respectiva. Por tanto, señoría, aquí no existe una vulneración de la garantía constitucional establecida en nuestra Carta Fundamental. Al contrario, el Decreto Ley 2695 está en armonía con nuestra Carta Fundamental, cumpliendo los requisitos y las condiciones y entregando las facultades y derechos a aquellas personas que se sientan afectadas en un tema de regularización. Es más, su señoría, quise hacer una analogía. Aquí, ¿no es cierto?, en un momento se habló de una indemnización producto de la privación del dominio a portuaria Cabo Froward. Si fuera por eso, tendríamos que asociarlo con el procedimiento de expropiación, que tiene un decreto ley que regula el procedimiento de la expropiación, las publicaciones, la resolución del acto administrativo que ordena expropiar. Si nosotros hacemos una analogía entre el procedimiento de la expropiación y el procedimiento del decreto ley 2695, del saneamiento de la pequeña propiedad raíz, claramente
nos damos cuenta que se entrega más seguridad jurídica y más principio de publicidad en el decreto ley 2695, que es el de expropiación. Más aún, que incluso dentro de los requisitos y funciones que tiene que realizar el Ministerio de Bienes Nacionales, siempre va de la mano la regularización con el principio de publicidad. Y esto es netamente para poner en conocimiento los derechos que le corresponden a la persona que ha sido afectada de su dominio en este proceso de regularización. Señoría, nosotros como servicio tenemos que ser responsables, servicios de vivienda y urbanización, al momento de los desarrollos de los proyectos habitacionales. Cuando se presenta un proyecto para la concreción de conjuntos habitacionales, se hace un estudio previo. Un estudio previo que consiste en una carpeta administrativa en donde constan todos los antecedentes para la postulación de este proyecto. Y es así, señoría, que este servicio, al momento de analizar el proyecto en cuestión y el análisis de los títulos de dominio, claramente se dan todos los requisitos. Nosotros como servicio no somos irresponsables y no vamos a estar exponiendo a un conjunto habitacional y menos a familias a una situación como la que está sucediendo en este momento. Claramente, ¿por qué? Porque al momento de la presentación de este proyecto, las condiciones que tenía daban para poder aprobarlo. Y es así, señoría, porque se dan todos los elementos para la aprobación del proyecto. Aquí, señoría, no hay vulneración a los derechos que establece el colega. Aquí, señoría, se ha respetado el debido proceso. Y más aún, señoría, lo más importante, aquí llama la atención que en el año 2012, cuando las viviendas se encuentran totalmente terminadas y entregadas, se pretenda ejercer un derecho que, según, no tenía conocimiento. Llama la atención porque no es posible, señoría, que durante los años anteriores, donde la construcción de estas viviendas y este conjunto habitacional, la portuaria Cabo Froward, siendo colindante el terreno, no se haya dado cuenta, señoría, que hay una construcción de por medio. Por lo tanto, señoría, nos llama mucho la atención esa situación en particular. Y creemos, señoría, que eso no es fundamento para tratar, a través de esta situación en particular, subsanar una responsabilidad que es netamente de la portuaria Cabo Froward, porque ellos tienen que hacerse cargo de que al momento de ver una irregularidad o algo que no está acorde a derecho, tienen que ejercer sus derechos dentro de los plazos establecidos, porque la norma jurídica y el ordenamiento jurídico tiene que ser respetado por todas las partes, por todos los ciudadanos, y es más, dentro de los plazos que establece la ley, porque si no, no es necesario tener un ordenamiento jurídico, porque cada parte podría invocar plazos que ya están extintos para hacer valer sus pretensiones. En atención a esto, señoría, solicito respetuosamente a este excelentísimo tribunal se rechace el presente requerimiento constitucional con costas y no se dé lugar al requerimiento ya señalado. Muchas gracias, señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ministra Peña, ministro Letelier. Ministra Peña. Gracias, presidente. Al abogado del Servio de la 8ª región, usted desde el punto de vista de los hechos ha hecho alusión a una indemnización de perjuicios que habría sido solicitada por la inmobiliaria Cabo Froward. Mi pregunta es si esa indemnización lo fue en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del decreto ley 2695. No, señoría, me explico. Lo que pasa es que en el alegato en particular el colega señaló, ¿no es cierto?, el tema de una indemnización, que se le debería haber pagado una indemnización. En este caso en particular no existe ese tipo de situaciones. Solamente lo hice como una forma de analogía, que él estaba señalando que por su privación del dominio debería haberse dado una indemnización. En atención a nosotros, con el estudio del proyecto habitacional, como lo compramos, como se realizó a través del medio de compra-venta, no existían ese tipo de situaciones, porque al momento de nosotros realizar este estudio, los títulos estaban totalmente saneados y por lo tanto no existía esa situación en particular. Solamente lo traje a colación en atención a lo que haya señalado el colega. Se lo agradezco porque me pareció advertir una cierta incongruencia con un punto que está contenido en la sentencia de primera instancia. Claro. Así que le agradezco su precisión. Ministro Letelier. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, al abogado de la parte requerente, preguntarle si hubo estudio de títulos cuando se adquirió por parte de su representada el inmueble y qué arrojó ese estudio de títulos, si usted lo sabe. Y segundo, ¿en qué momento toma conocimiento su representada de esta, a juicio de usted, anomalía que hace la pretensión presentada ante el tribunal ordinario? Y al abogado de la parte de la inmobiliaria, dos cosas. Primero, el impuesto territorial de las propiedades, abogado, ¿son distintos? ¿Tenían un mismo rol? ¿Cómo era eso? Si cualquiera de los dos nos pudieran aclarar ese punto. Y enseguida,
cuando la inmobiliaria era propietaria de este inmueble, ¿qué existía en ellos? Ya que ahora hay casas, como nos dice el abogado Servio. Esas son mis preguntas, presidente. Muy bien, tiene la palabra el abogado, la parte requerente. Mi representada, excelentísimo tribunal, al momento de adquirir la propiedad, lo adquirió por fusión. Se fusionó con Portuaria Puchoco. Portuaria Puchoco, a su vez, lo adquirió por compraventa de Carbonífera Schwager. Y Carbonífera Schwager lo adquirió por compraventa de Enacar. Se realizaron los correspondientes exámenes de título, ¿ya? Y en ninguna parte de los correspondientes registros constaba siquiera una anotación marginal que hiciera sospechar la aplicación del Decreto Ley 2695. Y tomó conocimiento del momento en que Servio removió los cercos y comenzó a construir. Y de esa manera tomaron conocimiento de la aplicación del Decreto Ley 2695. 2010 aproximadamente. Entiendo que fue el 2010. El abogado de la inmobiliaria. Señor ministro, lamentablemente desconozco el aspecto del pago del impuesto territorial que usted me consulta, porque esta defensa asumió el caso solo ante el Tribunal Constitucional. Lo desconozco en ese aspecto. Sí, en cuanto a qué existía en el predio, existía en casa, y con posterioridad, cuando adquiere mi representada, bueno, fusiona el predio adquirido con uno anterior que tenía su propiedad, y ahí efectúa una subdivisión, y sobre esa base se lo transfiere después al Servio. ¿Alguna otra pregunta? Ministro García. Al abogado de la parte requerente, el representante del Servio de la octava región hizo una referencia sobre una conducta de Cabo Froward el año 2012 que permitió la inscripción de los títulos por parte de todos los propietarios de la población, eso entiendo. Entonces, ¿eso es efectivo respecto a esa? Eso no me consta, excelentísimo señor. No me consta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, concluida entonces la vista de la causa. Muchas gracias.